Bien, buenas tardes, estimados alumnos. Sean ustedes bienvenidos a su clase de acto jurídico de este día martes 30. De este día martes 30. Bien, bueno, en una semana que tuvimos, la semana pasada, una semana media compleja. Ya todo el mundo en el área metropolitana está bajo cuarentena. Por ahí como que se cumple y no se cumple a cabalidad. El problema es que la pandemia con eso sigue avanzando. Entonces, eh, bueno, veamos y ojalá que esta semana sea mejor y que ya podamos respirar un poco. Claramente esto ha impactado en todas las áreas de la vida, la nuestra inclusive, por supuesto, la de la educación. También por allí hay noticias respecto del tema de las elecciones. Así que eso uno puede ir dándose cuenta rápidamente la influencia que tiene el ordenamiento jurídico, ¿cierto? Cuando uno estudia allá en Introducción al Derecho la teoría de la norma, ¿cierto? Se da cuenta que allí claramente este objetivo, digamos, este elemento estructural de la norma, que es el elemento de la coercibilidad, es relevante en el ordenamiento jurídico. Cada vez que hay que hacer un cambio, cada vez que tenemos que ir hacia lograr objetivos que son de orden comunitario, de inmediato se piensa en que esto tiene que transformarse en una norma, ¿cierto? En una obligatoriedad, y esa obligatoriedad está dada porque podamos promulgar una ley, dictar un decreto o dictar una resolución, que son las fuentes normativas más comunes y las que producen el impacto vinculante, que es lo que se busca. Entonces, es ahí la importancia que tiene el derecho, este juego de tensión entre el gobierno de uno solo, que se llama dictadura, o el gobierno de todos o de nadie, que podría ser la anarquía. Tiene al medio al derecho. El derecho trata de llevar esa tensión al punto más óptimo para la comunidad, ¿cierto? Y por eso es tan importante que cuando ustedes estudian tengan siempre esta perspectiva, la perspectiva de que efectivamente cuando nosotros hablamos de orden, cuando hablamos de norma, estamos tratando de darle a la comunidad, obviamente, un instrumento que les sirva para un mejor vivir. Pero ese mejor vivir tiene que ver con esta característica tan particular de las normas, que es la prescripción de conducta. ¿Cierto? Bueno, y en este punto nosotros lo estamos analizando aquí, que es el punto del derecho y del acto jurídico, donde efectivamente se fijan los límites de lo que podemos hacer. ¿Eh? Que a mí me parece muy, muy bueno. Yo creo voy a decir algo que es fuerte, pero yo creo que la libertad existe, pero existe con límites. Hay ciertas teorías, efectivamente, en esta materia que llevan la libertad al extremo, ¿cierto? Y esos extremos, bueno, en opinión de aquellos que lo sostienen, debe estar bien. Y seguramente la libertad debe tener la menor, a lo mejor en el concepto de ello, la menor cantidad de limitaciones. Pero en el concepto de uno, el mío en particular, que uno ha estudiado el derecho y ha visto que la restricción es donde está el respeto al otro, ¿cierto? Imaginen nosotros aquí analizando los límites del acto jurídico dados por el consentimiento libre, por la licitud del objeto, por la licitud de la causa. Son límites, son límites. Eso quiere decir que efectivamente no se puede hacer todo lo que queramos, pero no porque haya un órgano dictatorial que se llama Código Civil y que quiere limitarnos, sino porque esas limitaciones son sanas dentro del ordenamiento jurídico. Así que por eso le digo, en mi opinión, la libertad tiene que tener estos límites, y esos límites están dados, en este caso, en lo particular,
por lo que estamos observando nosotros. La licitud, la espontaneidad, la libertad, ¿no? La verdad, la realidad, que parecen como lejanos, pero si uno los baja, los aplica directamente a la estructura, se va a dar cuenta que eso está en los vicios, eso está en la licitud, eso está en la moral, las buenas costumbres, el orden público, ¿cierto? Bueno, entonces, en términos generales, somos una sociedad que podemos vivir libres, pero necesitamos ciertos límites necesarios para mantener, eh, necesitamos ciertos límites necesarios. Anoche soñé con la expresión necesario, ¿eh? Me quedó, parece que trabada ahí. Estos límites que requieren, se requieren para que la convivencia social pueda fructificar, pueda continuar, pueda existir inclusive en algunos casos. Por eso me llamó la atención en estos días, a propósito de esto de la libertad, el fallo de la Corte que se refirió a que la libertad de culto no puede ser afectada por estas restricciones de libertad y que las personas tienen derecho a digamos, vivir sus cultos en, aún en medio de cuarentena. Nuevamente, en lo personal, creo que la libertad no puede ser llevada a ese extremo, porque además, sinceramente, desde una perspectiva así, sin estudiar, yo no soy un experto en constitucional, pero la libertad de culto, el choque que produce con la cuarentena no es una restricción de movimiento, una libertad de tránsito ni un atentado a la libertad de culto, sino que la cuarentena lo que busca es un fin mucho más alto, y que incluso muchas veces se ha discutido, que es el derecho a la vida. ¿Ah? En esta enfermedad la gente muere. Si en verdad esto fuera un resfrío que fuera altamente contagioso, pero nadie llegara a la muerte, es probable que no estaríamos discutiendo esto. Pero este es un virus que desciende en algunas personas en la muerte y aunque algunos han dicho, hacen algunos comparativos, que seguramente los estadísticos dicen son comparativos que son erróneos, pero muere mucha gente. De hecho, decía una persona en los cementerios, hemos tenido en todo un día lo que a veces tenemos en meses. Entonces, eso quiere decir que la frecuencia de la mortalidad es mucho más alta. Bueno, pero el punto va hacia lo que nosotros estamos diciendo en relación al fallo de la Corte. La colisión de derechos, que podrían llamar los constitucionalistas, está entonces en el derecho a la vida y en la libertad de culto. O sea, no es a la restricción que se le impone por la cuarentena, sino que en definitiva, si una persona se contagia, puede conducirla a la muerte. Entonces es allí. Por eso la Corte a veces, en mi opinión, en algunas líneas exacerba la libertad. Me recuerdo un fallo de la Suprema Corte de Estados Unidos que en algún minuto dijo que la libertad de creación estaba por sobre la protección de los niños frente a la pornografía que se exhibía. Entonces, la libertad, la creación y el arte del cine para adultos estaba por sobre la posibilidad de que los niños tuvieran acceso a esa pornografía. Entonces, de repente las libertades llegan a extremos. Ahora ustedes de inmediato, digamos, obtienen una foto mía seguramente con esa. ¿Hasta qué grado de restricción puede llegar el profe? Pero, por ejemplo, yo soy católico y echo de menos ir a la misa. Pero claramente creo que en esta circunstancia que estamos es un riesgo. Y yo creo que Dios no se enoja. Por lo demás, siempre he aprendido que Dios está en todas partes. Donde dos o más se reúnen, ya en mi nombre hay ya una forma de iglesia, ¿cierto? Pero bueno, respetamos el fallo de la Corte porque somos estudiantes de Derecho y aceptamos la regla jurídica que se traduce en la resolución. ¿Bien? Bueno, dichas estas palabras que siempre son necesarias porque se relacionan precisamente con este primer elemento que vamos a ver hoy. Así que vamos con la pregunta del día. ¿Qué tiene que ver con
¿Cómo se estructura el acto jurídico? ¿Cierto? Hemos terminado ya las clasificaciones, así que en esta clase comenzamos a ver la estructura. Recuerden que, y esto es la palabra estructura es del lenguaje común, no es una expresión netamente jurídica. Cuando estructuramos algo, quiere decir que reunimos elementos que permiten que eso que estamos creando pueda funcionar. Y en esa estructura, obviamente que están seleccionadas. Vamos a seleccionar piezas, aquellas que en verdad sean muy fundamentales, de aquellas que es necesario que tenga estas cosas que estamos creando y aquellas que a lo mejor sería interesante dejar la puerta abierta para que se pudieran incorporar. Si uno lo piensa en términos gráficos, cuando uno está el fabricante del vehículo, dirá, bueno, este vehículo sin motor, sin rueda y sin chasis no va a funcionar, ¿cierto? Bueno, ahí tenemos lo esencial. Pero después viene lo otro, ¿cierto? O pongámosle estos elementos que son necesarios para que el auto tenga una mejor ejecución, que sea un auto que realmente reporte mucha utilidad, y después dejamos abierta la posibilidad a los accesorios, ¿cierto? Que pasan a ser atractivos para necesidades específicas de quienes lo adquieran. Cuando hablamos de estructura del acto jurídico, estamos hablando exactamente lo mismo, ¿cierto? Y ustedes ya en principio, cuando comenzamos a estudiar esta asignatura, nosotros nos dimos cuenta que los elementos que van a ir conformando el acto jurídico tienen una distinta categoría. Están aquellos que en verdad son de la esencia del acto jurídico, aquellos en los cuales el acto no produce efecto. Si efectivamente no produce efecto, quiere decir que el elemento es de tal naturaleza, de tal importancia, que omitiéndolo nos quedamos con un acto ineficaz. Bueno, en algunos casos después vamos a discutir inclusive inexistente, ¿cierto? Y tenemos otros elementos que van incorporados en este acto jurídico, pero que sin embargo no tenemos necesidad de expresarlo. Se entienden incorporados, pero que si de algún modo se extraen, no sucede a ningún mal, no hay ningún efecto nocivo, pero el acto sigue subsistiendo. Es como si a usted lo operan del apéndice, bueno, le extrae el apéndice y no pasa nada. La vida continúa. Bueno, en ese punto, entonces, es donde aparecen los elementos de la naturaleza. Y finalmente aquí están aquellos elementos que pueden resultar atractivos para las necesidades que tienen los que celebran ese acto. Y en este caso, estos elementos externos, que le vamos a llamar modalidades, esas modalidades son convenientes a los intereses, pero ni están en el acto, ni si se omiten hay una afectación a la esencia. De manera que debemos incorporarlos a través de un acuerdo, una cláusula especial que pacten ahí el autor o las partes en el contrato. ¿Bien? Y ahí tenemos entonces lo que dice el artículo 1444, que distingue entre los elementos esenciales, los elementos de naturaleza y los elementos accidentales. Bien, estructurémoslo en términos de gráfico, como siempre. Entonces decimos nosotros estructura del acto jurídico y tenemos el elemento esencial, tenemos el elemento de la naturaleza y tenemos el elemento accidental. Ahora, este elemento esencial, al tenor de lo que va enunciando este artículo 1444, que señala que sin ellos el acto no produce efecto o degenera en otro diferente, lo que se conoce como la conversión de los actos jurídicos. Bueno, en este punto tendríamos que decir que no podemos concebir acto jurídico si no están estos elementos, ¿no? Estos se entienden incorporados, pero podemos eliminarlo porque no producen nada en la eficacia del acto, no producen una consecuencia si yo lo retiro. Y
en el caso del elemento accidental, lo incorporamos a través de una cláusula porque va a depender de las necesidades de la parte. En cuanto a los elementos esenciales, aquí pueden encontrar ahí en la literatura esta diferencia entre elementos esenciales comunes, que son los que tiene todo acto jurídico, y los elementos esenciales especiales. Por ahí el otro día una alumna preguntaba eso. Entonces, porque se discutía acerca del matrimonio igualitario y esa exigencia. Si ella decía, si los actos jurídicos tienen elementos esenciales, y dentro de esos no está el que se diga que es un elemento esencial el hombre-mujer, ¿por qué entonces es nulo o es inexistente en la teoría? Entonces, ahí en el fondo se llega a la conclusión porque existen elementos esenciales especiales. Podríamos entender en la teoría, en la teoría que postula que efectivamente el matrimonio es inexistente si es entre personas del mismo sexo, que efectivamente ahí lo que está faltando es un elemento esencial que es especial en relación con el matrimonio, que es la diferencia de sexo entre las personas que lo celebran, algo que no ocurre en la compraventa. La compraventa da lo mismo si las personas son o no del mismo sexo, pero en el caso del matrimonio se requeriría un elemento especial. Se suele mencionar también, por ejemplo, el caso del usufructo y el plazo. Si se constituye un usufructo, tiene que haber un plazo, sí o sí, porque es un derecho que se constituye y que es finito, que es limitado en el tiempo. Ahí se da la particularidad que el plazo, que nosotros lo solemos hablar en términos comunes como un elemento accidental que se introduce por las partes, acá se eleva a la categoría de esencial, porque sin plazo no podría existir un usufructo. En fin, es ir a lo mejor a una mayor profundidad, pero aquí se supone que estamos analizando la estructura general del acto jurídico y nos encontramos con esto. Ahora, esto es el dolor de cabeza del alumno que tiende a retener las cosas por memoria. ¿Por qué? Porque los elementos esenciales se traducen en requisitos. Y todo el mundo sabe que un requisito significa que un profesor podría no perdonarlo si lo está interrogando. Tiene que saber los requisitos. Con el tiempo uno va aprendiendo que la memoria, si no es comprensiva, no tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido. La memoria comprensiva es, digamos, en este caso, en términos sencillos, adquirir el conocimiento, someterlo a un análisis, y ese análisis debe generar recién el afianzamiento, el afiatamiento del conocimiento. Debe entrar a la memoria dura, no quedarse en la memoria reciente, porque la memoria de corto plazo se olvida de todo. Y esa memoria es la que algunos alumnos suelen emplear. Un consejo que dice la neurociencia, que es para que no se queden las cosas en la memoria reciente o en la memoria de corto plazo, antes de entrar a estudiar, haga un ejercicio de concentración. ¿Ya? Por lo menos unos 10 minutos, 10 a 15 minutos, en que usted entre en un proceso de concentración. Porque eso quiere decir que ya no estamos pasando por la primera fase del cerebro, de la memoria reciente, sino que estamos yendo a la memoria de largo plazo. Lo que ahí se genere va a quedar más tiempo en nuestra mente. Bien, por eso lo pueden ayudar siendo más comprensivos. Cuando hablamos de requisitos, no hablemos simplemente de algo que tengo que memorizar, sino de la comprensión de por qué ese elemento que estamos analizando resulta tan vital a la hora de producir efectos. Bueno, estos requisitos en doctrina se dividen. Se dividen entre el requisito de existencia y el requisito de validez. Nuestro legislador civil
expresamente no utiliza esta división de orden teórico. Es decir, a continuación, en el artículo tanto, los requisitos de existencia, y en este otro artículo, los requisitos de validez. El origen de este debate doctrinario, obviamente, es un debate que excede nuestros límites territoriales y que derivan de la discusión doctrinaria que se produjo a propósito ya de la vigencia del Código Civil francés. Vayamos en un viaje espacial a, me recuerdo, ¿cómo se llamaban unos bonitos que yo veía? Ya me voy a acordar, pero era una clase mágica, parece que se llamaba así. Entonces, cada vez que había que ir a estudiar un tema, la profesora dibujaba una puerta en la pizarra que se abría mágicamente y los alumnos viajaban en el tiempo hasta donde se producía el aprendizaje. Ojalá hubiésemos tenido esa posibilidad. Pero viajemos a la Francia del siglo XIX, ahí está el Código Civil francés, al menos por esa puerta roja que nos conduce hacia allá. ¿Qué significa esto? En la Francia del siglo XIX, piensen, ya había entrado en vigencia el Código francés de 1804, se estaban discutiendo sus normas, ya había jurisprudencia, los tribunales iban fallando y iba generando interpretación de un artículo patrimonial, de un artículo de familia, iban entonces llegando a conclusiones o reflexiones jurídicas. Una de ellas es una de las más relevantes dentro de la eficacia de los actos jurídicos. ¿Por qué? Porque se llegó a establecer que para poder llegar a la nulidad de un acto, es decir, efectivamente que el acto no produjera efecto porque era nulo, porque había una falla en su estructura, tenía que la ley sancionar con nulidad. La frase era: no hay nulidad sin texto legal, a eso se refiere. N'est pas nullité sans texte. Si hay alguien francés escuchando, por favor, perdone la pronunciación. Es tan bonito el francés, algún día lo voy a retomar. En mis años universitarios, algo estudié por ahí. Entonces, aquí lo que ustedes tendrían que pensar es, si quiero ver si hay nulidad de este acto, porque intuyo que hay un requisito que está omitido, voy a la ley, esto se sanciona con nulidad. No hay nulidad sin texto. Y así se estableció. Bueno, y llega la duda. Yo no sé si esta duda se presentó porque pasó realmente por allí una situación como esta, o si en verdad solamente fue una duda teórica. Habría que estudiar el tema a lo mejor con mayor profundidad, ¿cierto? Así que si alguno de ustedes algún día lo estudia, pues nos lo cuenta. La cosa es que se presentó la duda con el matrimonio igualitario. Yo les cuento tal cual como me contó mi profesor de esta asignatura, que fue don Daniel Peña y Lillo. Entonces, resulta que se presenta esta duda. ¿Las personas del mismo sexo pueden contraer matrimonio? Bueno, si efectivamente pueden, bueno, es una cosa que tiene que darse en los hechos, ¿cierto? Pero el tema es si ese matrimonio tiene valor o no, ¿no? Entonces, había una definición similar a la nuestra en términos de matrimonio, que el matrimonio entre hombre y mujer, pero la diferencia está que no aparecía la condición de nulidad del matrimonio. De manera que si se casaban dos personas del mismo sexo, basado en este aforismo, en este corolario jurídico al que habían llegado de que no hay nulidad sin texto, no podría ser nulo, porque no había sanción de nulidad. Complicación. Estamos hablando, imagínense, París del siglo XIX, discutiendo estos grandes temas del matrimonio igualitario que se mantienen hasta el día de hoy, ¿cierto? Bueno, si no hay norma que indique nulidad, bueno, entonces ahí está y habría que decir que es válido. Según se dice por allí, el problema se habría generado por influencia de Napoleón en la redacción de la norma, ¿no? Bueno, el punto es que aparece un autor, bueno, o mejor dicho, ya ahí en doctrina se empezó a discutir el tema, entre ellos Zacarías, o Zacharie, Zachary, que dice,
Bueno, es que las condiciones para el matrimonio, los requisitos de la esencia del matrimonio, está el que sea entre un hombre y una mujer. Por lo tanto, aquí el problema no es de nulidad, dijo él, sino que de inexistencia. Y ahí arranca la teoría de la inexistencia con esta discusión a mediados del siglo XIX, en la que se llega entonces a establecer que hay un requisito de existencia y hay un requisito de validez. El de validez lo que permite es que el acto nazca a la vida jurídica y pueda producir sus efectos. Pero el requisito de existencia es como primario. Sin él, el acto ni siquiera llega a nacer, ni siquiera llega a existir. En el otro caso puede existir y a lo mejor terminar en nulidad, pero en este caso ni siquiera llega a existir, ¿no? Por ahí dice el profesor Peñailillo, no es que no exista nada, porque en el fondo obviamente los actos inexistentes están acá. ¿Ah? Me quiero comprar un auto, eso es algo que está aquí en la mente, un acto inexistente. No, se trata de actos que hicieron un principio de ejecución y se omitió un requisito y entonces allí se produce la inexistencia. Entonces, ¿en qué deriva en términos dogmáticos, en términos incluso pedagógicos? En que tenemos que estudiar dos tipos de requisitos: requisitos de existencia y requisitos de validez. Estos impiden que el acto nazca a la vida jurídica. Estos no impiden que el acto nazca, pero pueden afectar su validez, ¿no? Entonces, esa diferencia provoca que tengamos que hacer esta alusión a la discusión doctrinaria que tuvo su efecto en la enseñanza dogmática del derecho, ¿no? Van a ser requisitos de existencia del acto jurídico la voluntad, la causa, perdón, vamos a poner el objeto, la causa y las solemnidades legales, ¿eh? Ahí entonces tenemos, ¿qué serían estos? Serían, sin estos requisitos el acto no nace, no aparece, no llega a existir dentro del ordenamiento jurídico, ¿eh? A lo mejor hubo voluntad, pero no había objeto, o no había causa, o no se cumplió con la solemnidad, entonces el acto nunca llega a nacer, ¿no? Pongamos este último caso. Te vendo mi casa, perfecto. ¿Cuánto? 50 millones de pesos. Ya, oye, te hizo una transferencia, estamos listos. Nunca existió la escritura pública. Bueno, sería un acto absolutamente inexistente. Ni siquiera sería nulo, sino que sería inexistente en este concepto de división de los requisitos. Y de validez, entonces, sería la voluntad sin vicios, sería el objeto lícito, ahí está el límite, y la validez, la causa lícita, pero no sé qué estoy escribiendo ahí, y la capacidad que se agrega entonces como un elemento en el sujeto. El sujeto tiene que ser capaz para poder celebrar. Esto incluso, esto todo ha ido, esta teoría, por eso se llama teoría, porque es una posible explicación. Esto ha ido cambiando y no es en todos lados igual. Nosotros podríamos decir tenemos una gran influencia de la doctrina francesa en el estudio de la teoría del acto jurídico. Pero piensen ustedes, por ejemplo, que países como Alemania, la causa ya no es una discusión porque no es un elemento del acto jurídico. ¿Mm? Las causas existen, dicen ellos, efectivamente en todos los actos, pero eso no influye en la validez. Interesante. O aquí mismo, Perú o Bolivia, no me recuerdo, uno de los dos códigos de estos países no considera que la capacidad sea un elemento del acto jurídico, no es un requisito, sino que es un supuesto de celebración. ¿Ven? Entonces son formas distintas de construir esta teoría o posible explicación de cómo funciona el acto jurídico. Es importante decir esto. ¿Por qué? Porque lo que nosotros estudiamos no es algo que es ley, se tiene que estructurar así, sino que nosotros de nuestra ley especulamos una teoría. ¿Qué entendemos? Y bueno, y eso se va instalando en la doctrina, en la jurisprudencia, y así se va resolviendo. ¿Mm? Bueno, seguimos adelante. Luego, entonces, nos corresponderá ver los elementos de la naturaleza. Estos elementos se entienden pertenecer.
se entienden pertenecer al acto. Y eso es importante, porque quiere decir que aunque no nos pronunciemos acerca de ello, los actos están incorporados. ¿Ah? El elemento está incorporado dentro de este negocio u acto jurídico. Entonces, tenemos que referirnos, por ejemplo, en el caso nuestro, un contrato tan típico como el nuestro, en el mandato a la representación. Si nada se dice, se entiende que nuestro mandante nos ha conferido la representación. ¿Pero podría excluirla? Podría. ¿Y pasaría algo? No pasaría nada. ¿Ah? El 2151 nos dice perfectamente que el mandatario puede ejecutar el mandato a nombre del mandante o a su propio nombre. Lo que significa, desde esa perspectiva, que podemos extraer. Después vamos a ver cómo funciona eso del mandatario que actúa sin representación, ¿no? Y en algunos casos que tiene que ser de aquí, por ejemplo, en el que estamos viendo patrimonial, es de la naturaleza, pero en otros casos es de la esencia, la representación, de lo contrario no podemos actuar. Pero vamos viendo. También, por ejemplo, un caso clásico son el saneamiento de los vicios, el saneamiento de los vicios. El saneamiento de la evicción, por favor. El saneamiento de la evicción también es un elemento de la naturaleza. Podría decirse que las partes, en este caso vendedor y comprador, renuncian a esta acción de saneamiento de la evicción, o también podrían renunciar a la acción de saneamiento de los vicios redimitorios, ¿no? Me adelanté yo ahí hablando de los vicios. Por lo tanto, tenemos como ejemplos a la obligación de saneamiento del artículo 1824, y otro ejemplo tenemos la representación en el mandato a 2151-2116. ¿Bien? 51. Ambos son ejemplos de elementos que pueden ser extraídos del acto jurídico y no pasa absolutamente nada. El acto sigue produciendo sus efectos y mantiene su validez. Y finalmente están los elementos accidentales. Al tenor de lo que dice el artículo 1444, el elemento accidental no está en el acto. Por lo tanto, debe ser introducido. Se introducen a través de una cláusula especial. Lo que significa que el elemento accidental es un típico elemento que tiene que estar en el acuerdo de las partes. Tiene que estar presente en el acuerdo de las partes, y ese acuerdo tiene por fin introducirlo. Sin efecto, yo digo, vamos a celebrar un contrato de arrendamiento para ocupar una propiedad durante las vacaciones de invierno. Claramente tenemos que introducir una modalidad. ¿Cuál? El plazo. El plazo para la entrega va a ser el 10 de julio, cuando comiencen las vacaciones de invierno, y se va a extender por un plazo de una semana. ¿Ven? Entonces, claramente allí en el contrato de arriendo eso no está. No está. Lo que está es la entrega del bien u objeto arrendado, y por otro lado el pago de la renta. Pero podemos introducir una modalidad, el plazo. El plazo que en este caso desplaza en el tiempo la entrega de la propiedad para iniciar el goce de ella. Y así tenemos entonces estructuralmente, ¿se fijan? Entonces, cuando uno en su oficina el día de mañana estén trabajando en la redacción de un contrato, ustedes técnicamente van a estar pensando en todo esto. Entonces usted va a redactar, por ejemplo, este contrato de arriendo, las partes quieren esto otro, va a fijar el plazo, va a fijar el canon de arrendamiento o renta, va a fijar la fecha de entrega de la propiedad, va a fijar las condiciones para que se restituya, cuál es la obligación de conservación y cuidado que se van a establecer durante. Y en todo eso, usted va a estar pensando en esto y en esto, sin quererlo, porque eso mentalmente uno no lo incorpora a medida que el cliente le conversa estas cosas. No, es que mira, en verdad yo quiero dejar arrendada la propiedad ahora porque en julio no voy a estar. Entonces me gustaría que el contrato quedara redactado desde ya.
Perfecto. Entonces uno va tomando datos y va incorporando esos elementos al negocio jurídico, al acto jurídico. Ahora, si el cliente le dice a usted en algún minuto, por ejemplo, mira, a mí no sé que para qué la van a ocupar. Algo me estuvieron hablando allí de que quieren poner una especies como de cámaras para cultivar plantas. Parece que la casa les conviene porque, no sé, tiene mucho sol. Algo me hablaron de marihuana, pero tú sabes que no tengo idea de qué planta. ¿Para qué será esa planta? ¿Ah? Así que puede existir alguien aquí. Bueno, a lo mejor la persona no sabe, no sabe. Sí, porque quieren comercializar, dice ella. Quieren comercializar esa plantita. Entonces uno inmediatamente, el profesional le dice, oye, momento, tú me estás diciendo que estás arrendando tu propiedad para que allí se haga un negocio que tiene ciertas reglas jurídicas. Entre ellas está que no podemos nosotros a lo mejor dar aviso si es que esto no está debidamente autorizado. Entonces, inmediatamente el profesional empieza a decir, puede haber un problema con el objeto. Por el objeto y la causa de tu contrato, eventualmente. ¿Ah? O es como viniera un médico y le dijera, ¿sabes qué? Me voy a instalar mi consulta, tenemos una clínica con otros médicos, porque nosotros queremos hacer interrupción del embarazo. ¿No? Así que nos vamos a ir con este tema que es un tema delicado. Entonces le dice, pero quieres constituir una sociedad específicamente para ejecutar este servicio médico de interrupción voluntaria del embarazo, pero tienes que tener presente que en nuestro país la interrupción voluntaria del embarazo solo es en tres causales, y en tres causales que están debidamente tipificadas. ¿Lo tienes claro? ¿Mm? Entonces ahí el médico le empieza a preguntar, o sea que nosotros no podríamos dedicarnos libremente a la interrupción voluntaria. No. ¿Por qué? Porque solo lo podemos hacer en las hipótesis que plantea el legislador. Entonces, nuevamente, lo que hace el profesional en ese caso es enterar al cliente de los límites hasta dónde puede llegar su actuación. ¿Mm? Y ver si efectivamente dentro de esa actuación hay elementos que sí se pueden hacer, pero que no constituyen la esencia del acto y a lo mejor son elementos que pueden estar acá, ¿no? En el área de la especialidad. El contrato de servicios médicos puede efectivamente plantearse como objeto la prestación de servicios médicos en general, pero podría ser servicios médicos específicos a enfocarse derechamente a un punto. Bueno, uno suele decir cosas ahí, o lo mismo que cuando el cliente va a hacer un testamento. No, es que yo quiero dejarle todo a mi mujer porque con mis hijos no quiero nada porque yo no me llevo bien con ellos. Y uno inmediatamente le dice, pero es que tú tienes restricciones, ¿no? Porque en las disposiciones testamentarias que tú ejecutes, por ejemplo, están las asignaciones forzosas, lo que significa que no puedes dejar fuera a quienes sean tus legitimarios, por ejemplo. ¿No? Todos esos elementos son los que uno tiene aquí en la mente, pero que en el fondo constituyen una aplicación de esto mismo. ¿Ya? Entonces uno va guiando al cliente. ¿Ya? Esto se puede hacer, esto no se puede hacer. Estos límites sí son posibles. Ahora, hay que tener cuidado de no ser un abogado o abogada que de alguna manera limite posibilidades cuando la ley no las limita. Esto es importante. Como por ahí en registrar, lo comentaba el otro día con los alumnos. Un cliente un día quería comprar una propiedad que estaba embargada y tenía además una hipoteca. ¿Qué significa eso? Que había objetos ilícitos, porque no se pueden enajenar bienes que estén embargados. Entonces me llegaron el certificado y yo le mando un correo, le emito un informe, le digo, no, esta propiedad no se puede comprar, qué sé yo, porque está embargada. Entonces viene el cliente, me llama y me dice, oye, pero con eso no me estás dando ninguna solución. Me estás diciendo simplemente que esto no se puede hacer y yo quiero hacer el negocio. Entonces ahí uno se da cuenta que el abogado no está para en el fondo entorpecer los negocios. Nosotros somos un colaborador.
de la justicia, en primer lugar, y eso hay que tenerlo siempre presente, pero somos un colaborador de la actividad del tráfico jurídico que se relaciona mucho con el tráfico económico. Entonces, ¿qué tengo que decirle yo al cliente? Mira, en verdad, esta operación sí se puede hacer, pero deberíamos obtener previamente la aprobación del juez, que si el juez lo autoriza, podemos hacerlo, o bien negociar con el acreedor, donde está embargado esto, y ver si él consiente en que vayamos y compremos. Y seguramente habrá que desarrollar algunos elementos que pertenecen a toda esa estructura de elementos accidentales para poder hacer bien las cosas. Sobre todo porque en el caso del objeto ilícito, la sanción es nulidad absoluta, no podemos sanear. De manera que si hacemos negocios para después de que ya está efectuada la venta o la enajenación, el acto sigue siendo nulo. Toda modificación o pacto tenemos que hacerlo antes. Seguramente vamos a introducir una condición, un elemento accidental en la compraventa. Dentro de sus elementos esenciales vamos a insertar una condición. ¿Cuál condición? Que para celebrar el contrato de compraventa será necesario previamente se haya obtenido la autorización del juez o el consentimiento del acreedor. Si esa condición falla, simplemente el contrato no va a producir efectos porque después van a aprender que la condición, cuando es suspensiva, solo genera solo genera meras expectativas. ¿Ven? Y ahí simultáneamente se están moviendo todos estos elementos. Vamos ahora al estudio pormenorizado de estos, que es con los que vamos a iniciar el estudio de los elementos del acto jurídico. Ya. Entonces, vamos con el estudio de los elementos esenciales. Elementos esenciales, dentro de ellos vamos a ver los requisitos y el primer requisito que vamos a analizar es el requisito de la voluntad. ¿Mm? Cuando hablamos de voluntad ya sabemos que estamos hablando de un requisito de existencia, sin ella el acto no nace, y cuando hablamos de voluntad exenta de vicio estamos hablando de un requisito de validez. ¿Mm? Está muy fuerte el rojo, ¿no? Entonces, aquí lo primero, decir que cuando hablamos de voluntad, hay que irse un poquito a la historia. Algo ya nosotros hemos ido conversando, porque efectivamente la voluntad, cuando uno se va atrás en el tiempo, aquí es difícil que llegue al acto jurídico allá en Roma, porque Roma era muy ritualista, muy ritualista. ¿Y qué significaba? Que la forma era más importante que la voluntad. La voluntad como motor de arranque del acto jurídico hasta lo que hoy día se conoce como el principio de la autonomía de la voluntad es más digamos, adelante en el tiempo, por influencia del cristianismo, allí ya en la baja Edad Media, donde empieza a darse cuenta que el hombre tiene tanto poder como Dios. ¿Mm? Eso es un poco fuerte decirlo, por allí de repente, pero se basa en esta expresión de hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Entonces, ¿qué significa esto? Y por eso es que el cristianismo tiene influencia en eso. Porque lo que provoca es que la voluntad humana pase a ser relevante. Lo que tú dices, lo que tú quieres, es importante también. No solo que lo tengas que decir bajo el rito, bajo la forma, sino que la sola esencia de la voluntad es suficiente para decir sí, es
eso puede ser considerado. ¿Ah? Piensen ustedes que en la práctica, en el negocio, muchos actos todavía estaban influenciados por las formas. ¿Ah? Las compraventas, la toma de terrenos, eran y exigían un rito, una formalidad. Pero la sola voluntad no era suficiente. Bueno, por influencia entonces de este cristianismo empieza a desarrollarse la voluntad del ser humano como suficiente generadora de efectos. Esto agregado a lo que después postularon todo el pensamiento ilustrado del siglo XVIII, entre ellos también todo lo que tenía que ver con la economía, Adam Smith y David Ricardo, ¿ah? Que postulan efectivamente el dejar hacer. ¿Ah? Este principio económico tan fuerte también del francés laissez-faire, ¿ah? Que significa dejar hacer. Dejen hacer al ser humano, dejen hacer al hombre y la mujer sus cosas. Yo no digo tanto a la mujer en el siglo XVIII, una vez piensa que todavía vivimos un espacio de tiempo en que la mujer no ha tenido esa libertad que se viene esbozando, ¿cierto? Entonces, si tenemos a un ser humano, a un hombre con voluntad que es capaz de generar efecto y lo dejamos hacer, llegamos a este principio de la autonomía de la voluntad, que como tal, como denominación, influyó o viene a aparecer después del siglo XIX, ¿ah? Pasado ya la vigencia del Código Civil francés. Por ahí hay un estudio del profesor Carlos Pizarro Wilson que él dice que más o menos en 1830-34 recién viene a aparecer la expresión autonomía de la voluntad. Pero la idea ya estaba en los pensadores que inspiraron el Código Civil francés, Potier, Thomas y otros, y luego del Código Civil francés siguió fortaleciéndose este principio, que se basa en que los actos jurídicos son esencialmente voluntad, ¿ah? El querer interno manifestado al ordenamiento jurídico que produce una consecuencia jurídica. ¿Ven? Entonces, allí aparece esto, por eso es tan relevante y se estudia siempre al comienzo del acto jurídico. ¿Ah? Por concepto, ¿ah? Cuando uno habla de voluntad, está hablando de un querer que es primero interno, ¿ah? Y que luego se exterioriza. ¿Ah? Cuando efectivamente hablamos de la voluntad, hablamos de un querer interno que se exterioriza. Ahora, para que pueda ser tomado en consideración por el derecho, es necesario que esa exteriorización cumpla con estos requisitos que impone o que se van construyendo doctrinariamente. Primero, que la voluntad sea manifestada, o sea, que pueda ser conocida, que los demás sepan de ella. Y segundo, que sea seria. Es decir, que se emita, que se manifieste, que se exteriorice con la intención de producir una consecuencia jurídica. ¿Ya? Bien, vamos a quedar hasta allí por el día de hoy. Entonces ya mañana, en nuestra clase de mañana, veremos el desarrollo de este gran y potente elemento que es la voluntad. ¿Ah? Voluntad que, como les digo, o repito como idea final, es el motor de arranque del acto jurídico, porque el querer interno logra exteriorizarse y el derecho entonces lo toma en cuenta para asignarle las consecuencias jurídicas. Y ahí está la distinción en si esas consecuencias jurídicas son las queridas o son las permitidas por el ordenamiento jurídico y que provoca la diferencia entre el concepto de acto jurídico y de negocio jurídico. Bien, bueno, estimadísimas futuras abogadas y futuros abogados, quedan libres por esta tarde a seguir cuidándose mucho, a ir estudiando un poquitito más, a ir ganando ya en reflexión. El derecho, cuando se lee, produce reflexión, produce ese necesario pensamiento
que genera aprendizaje. Para que recuerden, pasemos de la memoria de corto plazo a la memoria ya definitiva, aquello que se asienta en el tiempo, aquello que en el Alzheimer después va a impedir que lo podamos recordar. ¿Mm? Bien, pues, que tengan buena tarde y nos estamos viendo. Chao, chao.